Vamos a ver las filtraciones que ha habido de las declaraciones de Zapatero ante el juez. Esto es una trama contra el PSOE. Vale, que creo que han sido en general para mear y no echar gota. Algunas se habrían filtrado y algunos dicen que el futuro de Zapatero estaría absolutamente sellado tras esto. Hay que entender primero un poco, para dar un poco de contexto, ya lo explicamos ahora en qué consiste el círculo de Zapatero. Rescate de Plus Ultra, 51 millones, conversaciones interceptadas de los directivos de Plus Ultra diciendo que ese rescate se lo deben a Zapatero y que van a tener que pagar a Zapatero precisamente por ese rescate, que es el que les habría ayudado a conseguirlo, un rescate que jamás le deberían haber dado por las condiciones de la empresa, que solo tenía un avión y que era una empresa que estaba en números rojos y estaba muy jodida y no tenía ningún tipo de sentido que se rescatase públicamente a través de la SEPI. Pagos de ese grupo de personas a Julio Martínez, que se entiende que es el testaferro de Zapatero, y pagos de Julio Martínez a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Hay que entender el círculo total. El máximo círculo. Entonces, los que habéis estado siguiendo, hemos estado hablando de esto los últimos días, yo creo que es bastante claro. Hay que entender también de dónde cojones aparece el testaferro de Zapatero, Julio Martínez, porque el testaferro de Zapatero era un empresario de calzado. Entonces, claro, hay mucha gente que le choca qué cojones hacía, supuestamente, porque Zapatero dice que lo que estaba haciendo Julio Martínez con Plus Ultra, él no tenía nada que ver. Hay gente que estaba preguntándose qué cojones hacía un empresario de calzado asesorando a Plus Ultra, que es una aerolínea venezolana, para obtener un rescate de dinero público por parte del gobierno. Bueno, era algo un poco jijijaja, lol XD. Así lo trataban el otro día en el programa de Ana Pastor. Yo creo que no hay que perder el foco del tema de Plus Ultra. Lo de las joyas es bastante evidente y bastante escandaloso y tiene una muy difícil explicación, pero el tema de Plus Ultra, la explicación que se está dando también es que Julio Martínez, que es un empresario del calzado de Elda, es el que asesora a un Plus empresario Ultra, del calzado de Elda, tú, Está ahí, yo te explico cómo se hace esto, hombre, ven para acá. Y llegaban los de la aerolínea y, joder, Julio, tío, menos mal que estás. El proceso para conseguir el rescate ante la SEPI, que hay que preguntarse exactamente qué sabe Julio Martínez de rescates de compañías aéreas. Repite su origen. Claro, es que es un empresario del calzado de Elda. Y acaba asesorando al gobierno venezolano y a Plus Ultra. A Plus Ultra para que consiga ese rescate, digamos que ese contrato. Con todas estas cosas, los de Radio Televisión Española no quieren apresurarse, pero, ojo, que detectan que el novio de Ayuso ha ganado dinero en los últimos 4 años y automáticamente concluyen que todo ha sido en parte gracias a... Ahí hay un caso de corrupción clarísimo, loco. Famoso el 1% es por toda la asesoría, por todos los trámites que tenían que hacer para conseguir el rescate, y que luego lo que apuntaba Joaquín Bosch de la trazabilidad de las cuentas es muy importante. Es que justo esos 530.000 euros, 1% de los 53 millones que cobra Julio Martínez, coinciden con las cantidades que le paga José Luis Rodríguez Zapatero por esos informes, que no sabemos si son generales o si son específicos, porque hoy se ha contradicho en esa declaración de coyuntura política internacional. Vale, informes específicos / generales de coyuntura internacional. A mí me parece last word de manual. Bueno, yo realmente pienso que es un last word. Bien, estas habrían sido algunas declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero delante del juez. Muy divertidas, algunas. Vamos a escuchar. Supongo que en su agenda, porque las agendas de ustedes suelen ser bastante minuciosas. Totalmente, y con una secretaria como la mía, perdone. No tengo secretaria. Pues suerte que tiene, porque yo desgraciadamente prácticamente... Chascarrillos, con la secretaria para arriba, la secretaria para abajo. Su agenda, sí. No, y yo, por ejemplo, yo no uso correos electrónicos, vale, porque todo lo hace Gertrudis Alcázar. Lo cierto es que hay y ponerle nombre a los distintos informes de asesoramiento que hizo para el Grupo Aldesa. Bueno, los hizo para análisis relevante, por ser más exacto, pero interaccionó con el Grupo Aldesa, con el CEO, ¿no? Este señor Alejandro que ha dicho usted. Exactamente cuántos informes hizo, cuándo los hizo, si hubo un contrato por medio, si hubo, digamos, trasiego de mensaje, de llamadas, en fin. Bueno, yo debo volver a
a explicar la naturaleza de los informes y el carácter de los informes escritos de análisis relevante. No son informes ad hoc para una empresa o para la actividad de una empresa. Son informes generales de geoestrategia política. Informes de geoestrategia política, escribía Zapatero, loco. Geoeconomía y geoestrategia política. Mucho geo ahí, ¿eh? Había mucho geo ahí y no eran ad hoc. Y de las consecuencias. O sea, quiere decir, no hubo informes para este cliente, para este otro cliente, escritos, porque esos eran informes generales. Y ese informe general se repartía, se distribuía. ¿Pero qué coño es un informe de eso? Yo tengo esa pregunta, tío. De repente llamas a Zapatero, oye, Zapatero, tío, escríbeme un informe de geopolítica. Y Zapatero, sujétame el cubata. La situación en España es tensa. La relación con las políticas de los BRICS, la verdad, se abre como un camino. 300.000 pavos por ese informe. Toma, 200.000 por ahí. ¿No? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué le pedía el informe a ChatGPT? ¿Cómo iba? Desde Sergio, análisis relevante, a Wodefa, para que Wodefa lo enviara a clientes y personas que se consideraban interesantes. La otra parte de la consultoría... Sí, pero nos interesa mucho... la otra parte de la... Un momentito, ahora por seguir... Nos interesa mucho los clientes que digamos... Me encanta como el juez le para porque el otro ya quiere seguir, otro espérate que ahí hay mucha amiga, amigo. Párate. Párate ahí, que te veo ya, que te embalas. Y el otro ahí, bueno. Otra parte de la... Un momentito, ahora por seguir... Nos interesa mucho los clientes que digamos sueltan la pasta. Y eso... Nos interesan mucho los clientes que sueltan la pasta. Son muy poquitos. Este era uno. Le dice, claro, los informes de análisis relevantes. Recordemos, chicos, para que nos hagamos un poco la idea, voy a poneros el organigrama que os puse ayer, ¿vale? Para que no nos perdamos con esto. Recordemos este esquemita, ¿vale? Análisis relevante es la empresa de Julio Martínez que pagaba a José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, la cuestión es Plus Ultra, donde encontramos los mensajes de que había que pagar a Zapatero, que es el que les iba a conseguir el rescate de la SEPI, de tal, que llega de 53 millones, paga a Julio Martínez y Julio Martínez crea Análisis Relevante, y en Análisis Relevante es donde Zapatero escribe estos informes para clientes de Julio Martínez, ¿no? Él le hace ese trabajo por el que, curiosamente, los 530.000 pavos que habría cobrado de Plus Ultra, que le habían entrado por parte de los directivos de Plus Ultra, son exactamente los 530.000 pavos que le acaban llegando a José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que se sospecha, evidentemente, perdonad que os lo explique para tontos, pero yo también para entenderlo bien, lo que se sospecha, evidentemente, es que esos informes no son nada, son aire, son copia y pega de Google, como parece que eran, por cierto, y realmente estos pagos que se hacen a través de este señor y que se intentan blanquear a través de la empresa esa de Análisis Relevante y otro complejo societario que había por ahí, eran para blanquear ese porcentaje de los 53 millones del rescate que habría recibido Plus Ultra. Bien. Además, ellos, por lo que dicen en los mensajes, parece como que les sale barato Zapatero, ¿no? Uno de ellos. Usted lo que me está diciendo, que creo que me lo dice, yo no lo había entendido antes así, me lo dice usted nuevo, por lo menos yo lo percibo así, y en ese caso le pido disculpas, pero me está diciendo que son como informes genéricos que pueden servir para una línea aérea, para el grupo Aldesa, para inteligencia, y que por eso sueltan unas cantidades, digamos, bastante sustanciosas. Bueno, claro, le dice el juez, usted lo que me está diciendo es que por escribir unos informes así generales, ¿sabe? Que podían servir para cualquiera, que no eran específicos para una línea aérea como Plus Ultra, Calvo y Sexy, se radicalizan calvos. Que eran para cualquier cosa, a usted le estaban pagando unas cantidades sustanciosas de cientos de miles de euros. Bueno, pero también eso es lo que me está diciendo. Una conferencia que yo imparto. Dice, esto es lo que me está diciendo, que por esos informes así generales que escribía usted recibía cientos de miles de euros. Dice, bueno, también conferencias, daba muchas más cosas. Pues también tiene un valor alto. Sí, pero no le estoy hablando ahora de conferencias. No, me está diciendo que esos informes... Esos informes son una parte
de la actividad de consultoría que realizamos. Lo he entendido perfectamente. Me encanta cómo está de manso José Luis Rodríguez Zapatero, tío, a diferencia de en el Senado o en otros lugares, tío. Aquí, no, a ver, es un informe así que usted no le puede poner valor al conocimiento, ¿no?, que yo he macerado los últimos años, amigo. Pero al final cualquier actividad de consultoría tiene que terminar en un informe definitivo. O sea, al final cualquier actividad de asesoría tiene que terminar en un informe definitivo. Chulito ZP totalmente domado, gracias por los bits. Son unos informes de la hostia, gracias por los bits. Flipas con los informes, loco. No, perdone, señor, tener un informe definitivo, no. Es un intercambio de opiniones. Es un escuchar. Un informe. Es una escucha. Claro, aquí a Zapatero lo que le conviene es que en lugar de ser unos informes, decir, oye, mira, yo te pago esto y este es el informe que te doy a cambio, ¿vale? A Zapatero lo que le conviene es que haya cierta permisividad, cierta apertura, cierta dilatación a lo que se consideran esos informes o esa asesoría, ¿no? Que es escucharte, ¿sabes? Es sentirte, es hablarte al oído, es susurrarte, es tomar fresas de chocolate contigo. Hay muchas formas, ¿sabes?, de poder de alguna manera amortizar esos dineros. Me he escrito. No. Pues yo... En mi opinión, con todo respeto. Sí, en la mía también, con todo respeto, creo que sí. Y yo estoy entendiendo en este momento, y insisto y matizo, es novo, que no son informes específicos para las empresas que pagan, sino que son, digamos, una especie de urbi et orbi para quien lo quiera ver y pagar. ¿Es así? Oh, shit. Son informes para las empresas que contribuían. Aquí le dice, son informes... Silencio, comienza mi película favorita. Son informes para las empresas que contribuían, es decir, para las empresas que pagaban análisis relevante, tenían acceso, por así decirlo, a los informes de Zapatero. Y informes que se distribuían a personas que consideramos que podían ser de interés. Y se distribuían a personas que pudiesen ser de interés. Como potenciales clientes o personas que valorasen la opinión que Análisis Relevante tenía sobre los informes. Bueno, la opinión... ¿Es así? La opinión de usted, en realidad. Dice, la opinión que tenía Análisis Relevante, porque claro, Zapatero se cubre muy mucho de que la empresa es como Análisis Relevante, pero hay una cosa que luego lo escucharemos, que le dice el juez, de rollo, vale, pero Análisis Relevante era usted. Es decir, nadie pagaba Análisis Relevante. O sea, Análisis Relevante, que es la empresa de Julio Martínez, al final se conforma alrededor, supuestamente, de los informes, la asesoría y la influencia que tenía Zapatero sobre Análisis Relevante. Es decir, nadie pagaba los servicios de Análisis Relevante para ninguna otra cosa que no fuesen supuestamente los informes, las asesorías y las opiniones y las escuchas de José Luis Rodríguez Zapatero. Y es lo que creo que le va a decir ahora el juez, o es lo que le dice más adelante. Bueno, y Zapatero lo acepta, ¿eh? La opinión, ¿es así? La opinión de usted, en realidad. Análisis Relevante... no, la opinión de los informes de Análisis Relevante que elaborábamos Sergio, socio de Análisis Relevante, y con mi participación como consultor. Si volvemos a los gastos, que eso no engaña, quien cobra es usted. Sí, claro. Claro, dice, no, pero no era solo mi opinión, Análisis Relevante éramos muchos, tal, y el otro decía, ya, bueno, pero yo estoy viendo los pagos de Análisis Relevante y todos te lo pagaban a ti, macho. Bueno, pero ya tú sabes, ¿no? Ya, pero, yo qué sé, ¿sabes? Sí, porque yo aquí era, pues, la estrella, el vocalista, ¿sabes? Ya, quien cobra es usted. Sí, claro. Lo de su generación quiere decir porque no utiliza el correo electrónico, yo lo he dicho antes. Sí, exactamente, sí. He tenido siempre varias secretarias, esa es la verdad, pues han hecho siempre esa tarea conmigo, yo no me he comunicado. A ver, huele raro no huele raro de cojones, ¿sabes? Es una pantalla lo de Análisis Relevante, es putamente obvio. O sea, que este tío hace una empresa que es Análisis Relevante, que hay más gente y tal, donde supuestamente Zapatero, ¿no?, hace informes y tal, y el único que se lleva pasta de ahí es Zapatero, tío. O sea, es como una empresa diseñada para que Zapatero cobre por estos informes y demás, y en este caso, por ejemplo, los 530.000 pavos que le entran por Plus Ultra a Julio Martínez,
por supuestamente hacer trabajos o hacer informes que este señor habíamos dicho que es, ¿cómo se era? Un empresario de calzado de Elva, le hace informes a una aerolínea sobre el rescate para la SEPI de 53 millones de euros públicos, y el dinero que le da casualmente esta aerolínea a Julio Martínez acaba llegando a José Luis Rodríguez Zapatero por el pago de estos informes y estas asesorías a través de la empresa esta de análisis relevante. Hermano, ¿sabes? O sea, hostia, es que es muy cutre, tío. Cutres. Hostia, todo cual. Me imagino a Javier Ruiz, ¿sí? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? El rey Pelele. Me lo imagino. Análisis muy relevante, ¿eh? Sí, no era un análisis relevante cualquiera, era un análisis súper relevante. Cuando le pregunta por el contenido, ¿no?, de estos informes, para profundizar, joder, eran informes de 200.000, ¿sabes? Pasa esto. ¿Concretos hizo usted de asesoramiento? No, está en el contrato y no... ¿Qué trabajos concretos hizo usted de asesoramiento? No, está en el contrato. ¿Qué trabajos concretos de asesoría hizo usted, de asesoramiento? De asesoramiento. No, está en el contrato y no voy a profundizar más. No, pero aunque... No va a profundizar. Sí, hombre, le va a decir lo que había en esos informes con el dinero que valían, se lo va a decir al juez ahí. Que se ha creído, loco. En el contrato usted viene aquí con libertad a declarar, puede no contestar si quiere, pero el juez le está preguntando porque, al margen de que esté en el contrato, que los contratos de este tipo, por cierto, suelen ser todos tan vagos y genéricos que cabe prácticamente de todo. No digo... Aquí lo del juez le dice, a ver, está en el contrato, pero es que estos contratos, ¿sabes?, son lo más genérico y vago, y aquí podrías haber escrito Harry Potter, ¿sabes? Y el otro dice, bueno, pero no quiere contestar al respecto, de profundizar más que había en esos informes. Este en concreto, sino en general. Asesoramiento o consultoría, son términos tan estamos en un terreno en el que yo no he preparado ni tiene que ver con bueno, el esta tema, empresa... ¿no? Dice que estamos en un terreno que no se ha preparado y que no tiene que ver con el tema. Que eso no se lo... Esa lección no me la he estudiado, profesora. La de qué había en los informes por los que cobraba 200.000 euros, esa no me la sé. Un terreno en el que yo no he preparado ni tiene que ver con bueno, el esta tema, empresa, ¿no?, sale en los... Pero no está en el auto de nada. Bueno, la empresa sale... usted con el auto le voy a recordar lo que recibió. Aparte de su citación como investigado, recibió el auto, recibió 2 atestados con evocación cervecera 1907-1908, donde sí está. Entonces, ¿usted de esto sabe algo? No voy a decir nada más de esto. Vale. Tengo un contrato de asesoramiento y ya está. Que ya está. Tengo contratos de asesoramiento y a tomar por culo. Y lo que dicen, Zapatero se niega a explicar al juez por qué cobró 200.000 euros por un asesoramiento. Dice, bueno, eso está ahí en el contrato, usted le hace el contrato. Sí, porque son contratos de vocación cervecera, me imagino, porque en esos años la fábrica de Mao o algo así abriría, vete tú a saber. Bien, más audios. En este caso, cuando le preguntan si Julio Martínez es su testaferro. En algún informe policial se defiende que don Julio Martínez es su testaferro. ¿Eso es cierto? Es radicalmente falso. ¿Qué interés tenía constituir análisis relevante si usted controlaba los clientes y recibía el dinero? Esta es una pregunta, esto es lo que yo os decía cuando explicábamos antes, que al final, si hemos de decir, hostia, es lo que le dice antes, usted se lleva el dinero, ¿no? Y realmente los clientes que van a análisis relevante supuestamente están ahí para ser asesorados o para recibir los informes que hacía usted. Dice, ¿para qué Julio Martínez, por qué se confecciona lo de análisis relevante? ¿Qué interés tiene eso? Si al final es usted. ¿Usted controlaba los clientes y recibía el dinero? No, yo no controlaba a los clientes. Los clientes van... No, los clientes van a análisis relevante porque conocen que yo soy consultor de análisis relevante. Los clientes van a análisis relevante porque entienden que Zapatero es consultor de análisis relevante. Eso. Soy de un pueblo cercano a Elda. Elda tiene un poblado criminal famoso en la provincia por el tráfico de sustancias llamado Tafalera.
Me parece una curiosa relación de este tío con una aerolínea venezolana que probablemente se dedique al tráfico de productos para uso lúdico. Gracias por los bits, Mountain Cup. Porque conocen que yo soy consultor de análisis relevante. Ahí está. Sí, eso es los términos. Los términos adecuados. van por ahí. Pero en mi opinión. Sí, no, pero yo tengo que insistir como instructor. Realmente usted, análisis relevante, se lo voy a decir de esta manera y usted me corrige. Análisis relevante no sería nada, sin usted. Ahí se lo dice el juez, en plan, vale, sí. Que los jueces, si no estuvieses tú en análisis relevante, ¿qué sería análisis relevante? Nada, ¿no? Basta verlo desde el punto de vista de los gastos y desde el punto de vista de los ingresos. Bueno, claro. Busqué lo de análisis relevantes por internet y solo en Onter a Zapatero pidiendo perras. Claro, le dice, no, pero es que los gastos de análisis relevante van para usted. O sea, al final, análisis relevante es algo que está ahí flotando, pero que no tiene mucho sentido de ser. Dice, bueno... Desde el punto de vista de los gastos y desde el punto de vista de los ingresos. Bueno, y hay otras muchas consultoras que han querido que yo sea un consultor y una referencia fundamental. Entonces, le tengo que decir que el tamaño y el número de consultores, que había más, pero en efecto yo he sido el consultor principal, no creo que defina no mucho más una actividad. Créame, de análisis relevante, salvo que se haya equivocado la agencia tributaria. No, la agencia tributaria no se equivoca casi nunca. Bueno, fíjese, yo todavía con todos estos temas no he hecho ni la declaración de la renta, siempre. Pero bueno, efectivamente, si se equivocan, es a su favor. Pero si lo que quiere decir es que si análisis relevante, si la iniciativa empresarial de Julio Martínez contara conmigo era un elemento fundamental, le digo sí. Sí, y dicho de esta manera, si no hubiera estado usted, análisis relevante, en mi opinión, por lo que veo en los ingresos y los gastos, habría quebrado. No sé bueno, nada. Eso es una porque no sé si sabe que es un juicio de valor que tampoco sí, claro. podríamos contrastar, ¿no? Sí. Es un juicio de valor que, claro, básicamente rollo de tío. O sea, este señor de aquí, que todo el mundo y que los pagos que se ven aquí entienden que es tu puto testaferro, crea una empresa que se llama Análisis Relevante, que supuestamente es una empresa de consultoría, donde el único que hace consultorías eres tú, donde todos los pagos y todos los gastos van a ti, y justamente coincide que los pagos que llegan a ti coinciden con las cantidades y se puede trazar las cantidades que acaba pagando Plus Ultra a Julio Martínez por supuestamente asesorarles, siendo un empresario de calzado de Elda, asesorarles en el rescate de 53 millones públicos por la SEPI para su puta aerolínea. ¡La casualidad! Entonces, doesn't make sense, my friend. Do you understand, señor José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Entiende usted o no entiende? Y yo, Zapatero, ¡qué lío! ¡Qué lío este, eh! Menudo lío, yo me lo imagino así rascándose la cabeza. ¿Cómo ha pasado esto? Análisis muy relevante o muy poco relevante según cómo lo mires, ¿eh? Menudo lío, está diciendo Zapatero. ¿En dónde nos hemos metido? Vaya. Qué marrón, ¿eh? Fuck, análisis relevante, tío. A veces era relevante, a veces no lo era tanto. En cualquier caso, yo creo que Zapatero lo tiene complicado. Lo tiene complicado porque, claro, también tenemos al ministro de Transporte, José Luis Ábalos, que tiene cierta relevancia. Yo espero que José Luis Ábalos, tío, no traicione España, tío. José Luis Ábalos tiene la oportunidad de convertirse en la cabra. Soy feminista porque soy socialista. Y yo creo que es su momento. Una cosa por la que le quiero preguntar, ¿qué es Zapatero? Es un personaje que cada vez ha tenido, una persona, un político, que cada vez ha tenido... Esto hay que decirlo, esto fue antes de que se abriese la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, esto fue antes de que imputasen a Zapatero y explotase a Zapatero y hubiese júbilo por toda España. Bien. Más ascendencia sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Cuando usted entra, en el gobierno, con Pedro Sánchez, era casi un apestado dentro del Partido Socialista y sin embargo ahora se ha convertido en alguien muy relevante. ¿En algún momento se dirigió él o gente de su entorno a usted para pedirle algo? ¿Cuántas cosas están pasando ahora mismo por la cabeza de Ábalos, eh?
Está viendo la Matrix, bro. A mí no. ¿Y a gente de su entorno? ¿Coldo, por ejemplo? No, Coldo no. ¿A gente por encima de usted, al presidente? No, por encima, me estás hablando del ministerio. Más allá del ministerio, imagino, un expresidente siempre tiene puertas o un secretario de Estado, a lo mejor, abiertas. En mi ministerio, yo he leído informaciones que dicen que habla conmigo nunca habló. Braham bebé, puñito para ti. Entonces, ¿con quién A habló? la salud de la cabra. De este tema. Pues posiblemente con algún alto cargo del ministerio, no digo que no. ¿Y qué asuntos eran los que le interesaban al expresidente del gobierno? Aquí, ¿habéis visto cómo aquí casi se ha dibujado una sonrisa? Al presidente, esos eran los que le interesaban al expresidente del gobierno. ¿Habéis visto esa medio sonrisa que se le ha dibujado y luego ha continuado con su cara de... Pues que solamente lo puede informar él mismo o su interlocutor. Yo no estaba. Pero usted cree que, por ejemplo, ni me enteré. Pero usted cree que el asunto de Plus Ultra era algo que a él le interesaba, por ejemplo. No lo sé. Yo lo que sí que te puedo decir es que yo con Plus Ultra lo he dicho por activa o por pasiva. Nadie me ha creído. Me enteré en pleno Consejo de Ministros. ¿Y usted cree que...? Y es muy raro que yo llegue a un Consejo de Ministros y un tema que me puede afectar por el ámbito de competencia, no por el de la gestión, porque no lo gestionaba el Ministerio, lo gestionaba Hacienda, ¿no? Era el fondo que gestionaba Hacienda con otros 3 ministerios que participaban en la decisión final. Transportes no estaba. Pero hombre, dado que era un tema de transporte, pues deberían haber tenido el detalle de informarme. Y sin embargo no se me informó. Y yo en ese Consejo de Ministros me di cuenta que se le daba una ayuda a esta compañía. Nadie había hablado conmigo. Seguramente no era necesario yo. ¿Y usted alguna vez ha sabido luego por qué el interés del presidente del gobierno en este asunto? No lo sé. Te digo, no lo sé. ¿No lo ha sabido? No he sabido. ¿No hay grabaciones entonces de usted ni conversaciones de usted con Zapatero? No existen. Yo no he grabado nunca a nadie. Pero usted se ha reunido, es posible que... Yo me he reunido con el presidente Zapatero, sí que me... ¿Cómo había que sonsacar las cosas a Ábalos, Estoy absolutamente en contra de la explotación sexual de las mujeres, pero también de los hombres. Me da asco que alguien no tenga otro recurso más que entregarse a una relación que de normal no la haría. ¿Alguna vez has pagado por sexo? Bueno, vamos a ver. Me reuní, tuve una comida en el ministerio, recuerdo. ¿Y para qué era esa comida? Era una comida en general, con alguien que sea presidente y que además, pues, él ya se estaba moviendo con América Latina. Yo tuve una historia con América Latina previa que, lamentablemente, no por gusto, pero en fin, pues abandoné, que casi coincide mi abandono con su irrupción, y en un contexto diría que él todavía no tiene la vía abierta con el presidente de la que dispuso después. Era un momento, Pedro Sánchez. Sí, era un momento en que él no tenía esa conexión con el gobierno. Ya. ¿Y la conexión con el gobierno era usted? Bueno, podía ser yo por aquello de que en el año 2000 yo fui el único portavoz de una federación de consideración, como fue la Comunidad Valenciana, que apoyé públicamente su candidatura, porque no había quien lo apoyara desde un territorio en aquel año. Me hice con la portavocía de la delegación valenciana, la segunda después de Andalucía, en delegados. Lo hice a petición del mismo, porque necesitaba un portavoz, pero un representante territorial que apoyara su candidatura, que no tenía ninguno. Pero en el año 2020, porque 2021. En esa época el aparato estaba con Bono. Pero en el año 2020-2021, cuando usted ya es ministro y come con Zapatero en el ministerio, él de alguna forma entonces usted interpreta que en realidad lo que estaba buscando era una forma de acabar llegando al presidente del gobierno, Bueno, yo era una vía, obviamente, yo era el secretario de organización, era persona de confianza del presidente del gobierno y era una vía, lógicamente, de acercamiento al presidente, que no fue esta la que le acercó, obviamente. ¿Cuál fue? Pues otros amigos. ¿Qué amigos? Yo intuyo cuáles, pero no me constan. ¿Amigos del presidente del gobierno o amigos...? Pero es evidente que hay un antes y un después en la relación entre el presidente Zapatero y el presidente Sánchez. Hubo una época pues relacionada con la actitud de Zapatero en las primarias de Pedro Sánchez en el 17,
que estuvo muy activamente en favor de Susana Díaz y obviamente no le gustó nada. Y posteriormente a lo mejor en el mundo de la empresa, en el mundo de la comunicación... No lo sé, yo creo que es verdad que en la crisis del 21, en ese contexto se produce mi cese, pues es donde se produce el acercamiento y la conexión, y de la que evidentemente en la crisis del 21 Zapatero sale muy fortalecido, ¿no? Eso es evidente. Y empieza a ganar un espacio que poco a poco pues ha ido teniendo cada vez mayor preponderancia, mayor relieve, y se ha constituido una especie de alma del Partido Socialista. Ahí había algo, amigos. Ahí había algo. Dolido Ábalos, ¿eh? Sabe cosas. Es decir, que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad. No hablé, no solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y por tanto, creo que una influencia tiene que ser ante alguien, dónde y cómo. ¿Dónde y cómo? Claro, aquí la cuestión y el quid de todo esto, se lo he preguntado antes a Guadalupe, y el rollo de, vale, sabemos que lo que decían los jefes de Plus Ultra, hemos trazado los pagos a Julio Martínez como testaferro de Zapatero, que estos pagos han llegado a José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora, de alguna manera, lo que falta alinear es esta influencia de Zapatero, que esto es lo que es muy difícil de probar, cómo se dio para que se diese este rescate. Es que es lo que Zapatero ahora mismo más defiende y lo que todos sus grandes defensores dicen, en plan, ¿pero a quién influyó? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué hora fue? Leonardo Algo, gracias por los vídeos, rollo, tío. Existen los mensajes aquí, existen los pagos aquí. Ya, bueno, pero es que a lo mejor le pagaban, yo qué sé, por darle buenos días, por creer que les estaba ayudando. Entonces, ese es el ladrillo, ¿no? Ese es el objeto que falta. Y a partir de todas las investigaciones y de todo lo que está saliendo, veremos qué acaba pasando, amigos.